Buenos días, licenciado. Mi nombre es Jessica Choque, del paralelo 1 de 10 de la materia de Introducción a la Economía. Le voy a hablar sobre Introducción a la Economía y el consumidor. Eh, Introducción a la Economía. Para empezar, ¿qué es economía? Economía es una ciencia que estudia los recursos, la creación de los bienes, la producción, distribución, también el consumo de bienes y servicios. Todo esto para satisfacer las necesidades humanas. Se dice que las necesidades humanas son crecientes. ¿Por qué? Porque la población va creciendo constantemente, entonces las necesidades también van creciendo. Eh, ¿Qué son los bienes? Los bienes son tangibles. Esto nos quiere decir que son visibles, que ocupan un lugar, por lo tanto lo podemos tocar. Eh, los servicios. Los servicios son todo lo contrario a los bienes, por lo tanto son intangibles. Esto nos quiere decir que no son visibles, no ocupan un espacio, por lo tanto no los podemos tocar. Esto nos permite estudiar para el proceso de producción, circulación y el consumo. El objetivo de la economía es estudiar el comportamiento del individuo, de las empresas y organizaciones. El comportamiento del individuo porque coadyuvan con las familias y las empresas. La economía es estudiada para dar respuesta a las siguientes interrogantes, como cómo ser, qué producir, cómo producir y para quién producir. La escasez. De tan solo escuchar la palabra escasez, para muchas personas puede ser algo que es como un problema. ¿Por qué? Porque cuando se habla de escasez, se dice que son productos que se están elaborando limitadamente. Entonces no se lo podrá adquirir con facilidad, tampoco todas las personas lo podrán adquirir y, y eso. Tipos de bienes. Entre los tipos de bienes tenemos los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres. Los bienes libres son producidas ilimitadamente. Esto nos quiere decir que lo podemos adquirir con facilidad. Para los bienes libres mayormente no se tiene ni que pagar para adquirirlos. Los bienes económicos. Los bienes económicos son los que son escasos y transferibles. Escasos, ¿por qué? Porque se producen limitadamente y transferibles. Por ejemplo, un auto. Un auto no lo puede adquirir cualquier persona. Se podría decir que su producción es limitada. Y como no lo pueden adquirir todas las personas, un ejemplo sería de que yo tengo un auto y lo puedo transferir a un familiar mío. Los autos no son escasos, pero sí se producen limitadamente. Como le dije, no todas las personas lo pueden tener. Los servicios económicos. Los, los servicios económicos son actividades que sin crear bienes materiales satisfacen las necesidades humanas, ya sea de manera directa o indirecta. Los bienes primarios son aquellos que satisfacen sus necesidades básicas, por ejemplo, alimentación, salud,
educación y bienes secundarios. Los bienes secundarios son necesidades humanas que ya podemos adquirir aparte de las básicas. Por ejemplo, sería comprarse un auto, viajar y darse algunos gustos que también la persona quiere. Ya eso se le denomina como bienes secundarios. Los bienes de consumo son necesidades que satisfacen de la persona. Por ejemplo, en estas pueden estar las necesidades durables y las no durables. Entre las necesidades durables están, por ejemplo, un televisor, y por esto se le dice durable. ¿Por qué? Porque no se desgasta fácilmente y tienen un uso durable. Entre las necesidades no durables pueden estar los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos son cosas que necesitamos diariamente y por lo tanto lo consumimos y prácticamente no nos dura casi nada. Los bienes de capital. Entre los bienes de capital existen tres: los bienes de capital físico, los bienes de capital humano y los bienes de capital financiero. Los bienes de capital físico. Se podría decir que son materias primas, por ejemplo, un edificio, una facultad, etc. Entre los bienes de capital humano, por ejemplo, en una universidad son los docentes, en un equipo de fútbol son los jugadores. Los bienes de capital financiero. Entre los bienes de capital financiero están el patrimonio podría ser de la persona o también de la empresa. Los factores de producción. Entre los factores de producción encontraremos, por ejemplo, está la tierra, trabajo, capital y la capacidad empresarial. Entre la tierra están los recursos naturales, por ejemplo, puede ser el petróleo, el gas, etc. En el trabajo están las personas, las familias, los trabajadores. En la capital está el dinero, los bienes que tienen las personas. Entre la capacidad empresarial, por ejemplo, son las destrezas de conocimiento, son las habilidades que necesitan los empresarios. Los bienes según su función. Bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes intermedios son, por ejemplo, la madera, es la que nos da madera para hacer los muebles y eso. Los bienes finales. Los bienes finales se caracterizan porque ya están listos para el consumo de las personas. La elección y el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la cantidad de bienes o servicios al que debemos renunciar para un mejor resultado. Por ejemplo, yo tengo la posibilidad de ir a una salida con unos amigos o pasar clases en la facultad. El costo de oportunidad sería de que yo puedo preferir
ir a mis clases que salir con los amigos. ¿Por qué? Porque sé que más adelante voy a tener mejores resultados al estudiar. Eh, los, el costo y beneficio. Esto nos quiere decir que a base de un costo tenemos un beneficio. Por lo tanto, que el beneficio es mayor que el costo y el costo es menor que el beneficio. El Homo economicus. El Homo economicus se caracteriza por ser racional y saber tomar decisiones. Entonces podemos decir que es racional y que maximiza la utilidad y minimiza el esfuerzo. La FPP. ¿Qué es la FPP? Es la frontera de posibilidades de producción. Los agentes económicos. Los agentes económicos son unidades de consumo de las familias que disponen tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial, que venden y ofrecen. Esto tiene una restricción. ¿Por qué? Porque ganan lo que pueden y no lo que quieren. Entonces esto para las familias se convierte en una restricción. La economía simple. La economía simple define el precio al cual se va a intercambiar el factor productivo. Esto nos quiere decir que si no hay ahorro, tampoco hay desahorro. Que si no se exporta, que si no se importa, tampoco se exporta. Sistemas económicos nos ayuda a tomar decisiones fundamentales, como ser, qué producir, cómo producir, para quién producir. Entre los sistemas económicos tenemos tres: sistema de libre mercado, sistema centralizado y el sistema mixto. La microeconomía. La microeconomía es una rama de la economía que estudia los agentes económicos individualmente. Le interesa analizar el costo de los bienes y servicios. La macroeconomía, encargada del funcionamiento de las materias primas, estudia el comportamiento global de la economía, por ejemplo, el desempleo y la inflación. El consumidor. Entre las preferencias del consumidor, este es capaz de elegir entre 2 o 10 bienes. Para el consumidor es importante que entre más tenga, para él es mucho mejor. También se dice que para el consumidor tiene un ingreso limitado. La RMS. La RMS es la relación marginal de sustitución. Este es el valor absoluto de la pendiente de una curva de indiferencia, por lo que se puede decir que esto es el costo de oportunidad de un bien. La inflación. La inflación es cuando los precios van subiendo diariamente, o sea, constantemente. Para esto, a los trabajadores en las empresas les duplican el salario o les nivelan para que no tengan problemas. O siempre les tienen que aumentar el salario, o caso contrario, si les disminuyen el salario, a esto lo llaman despido indirecto. Esa es la inflación. Entonces la deflación. En muchos lugares, como pueden ser mercados o supermercados,
siempre encontramos que hay cosas en promociones, ya sea porque la fecha ya de vencimiento ya está aproximándose. Para ellos es mejor bajar un poco los precios a que lo pierdan todo. Por ese caso es que los rebajan los precios y colocan las cosas en promoción para que no pierdan en totalidad de toda su mercadería.